Comenzamos la mañana después de otro nuevo desastre del Fútbol Club Barcelona. Muy buenos días a toda nuestra familia que nos sigue, que es fiel, que a pesar de la dureza de lo que está sucediendo en el club, sigue cada día con nosotros. Es indescriptible lo que un culé puede sentir, lo que un culé puede llegar a padecer por un equipo de fútbol. La gente que no entiende esto, la gente que es ajena al mundo del fútbol, se ríe, se puede mofar y pensar ¿por qué sufrirán por algo tan llano como una pelota y dar patadas a un balón? El fútbol es mucho más que eso. Y el sentimiento que tiene el ser del Barça o ser de cualquier equipo no se puede expresar ni se puede pagar con nada. Es algo único. Por eso hoy estamos tristes. Por eso hoy de nuevo al barcelonismo le toca la cara, o mejor dicho, la cruz de esta nueva etapa que nos está tocando vivir. La cruz de la eliminación de Champions, la cruz de un nuevo partido en el que el Barça no ha competido, la cruz de un equipo apático, de un equipo sin honor, de un equipo sin casta, de un equipo sin sangre, de un equipo débil, de un equipo que no entendemos cómo hace 48 horas te juega un partidazo y te compite a un nivel espectacular, pero cuando suena el himno de la Champions, otra vez vuelven los fantasmas y el equipo se desmorona por completo. Bienvenido al Club de los Poetas Muertos. Bienvenido al Día de la Marmota. Bienvenidos a Can Barça. No levantamos cabeza. Nos golpean y nos tumban. Y cuando estamos a punto de levantarnos, cuando estamos de nuevo arriba, nos vuelven a tumbar. Así estamos. Así hemos comenzado la temporada este año. Un golpe tras otro. Un golpe tras otro. Y no da tiempo a recuperarse cuando de nuevo estás otra vez en la lona. Qué duro es ser del Barça. Para que digan muchos que el Barça es un club muy grande, que lo es, pero que aquí no se sufre, que lo que sufren son los pequeños. Evidentemente es muy diferente. Son sentimientos muy diferentes. Pero ser del Barça en estos tiempos no es nada sencillo. No es nada fácil. Y en frío tenemos que evaluar y tenemos que pensar que esto tiene que salir adelante. Porque no se puede permitir que nuestro Barça vuelva a ser humillado otra vez como lo ha sido en la noche de ayer en Champions, ante un Bayern de Múnich muy superior. Muy superior. Ya vale. Ya vale. Fue emocionante. Fue emocionante ver al equipo cuando terminó el partido. Y madre del amor hermoso, qué afición tenemos. La afición del Barça que nunca se ha caracterizado por lo que está demostrando ahora, ¿eh? La fidelidad que ha tenido la afición del Barça, la que está teniendo, eso no se ha visto nunca en el Camp Nou. Más de 85.000 personas. Ayer toda la grada de animación se quedó animando, alentando a sus jugadores, a pesar de que les había dado otra puñalada al aficionado. Ahí estaba la afición, respondiendo. Muchos con lágrimas en los ojos, pero orgullosos de ser del Barça. Y esa es la palabra que hoy tenemos que mandar a todos los rincones del planeta fútbol, a la casa de todos los culés. Amigo, amiga, levántate. Levántate, no queda otra, hay que levantarse. Hay que levantarse. De nada sirve ya quejarse. De nada sirve ya quemar el proyecto. De nada sirve tirar por tierra a los jugadores. Ya creo que ya todo ha quedado retratado. Todo ha quedado muy retratado. Ya se sabe lo que funciona, lo que no funciona. Ya sabemos perfectamente el camino que queremos llevar. Y quizás se han dado una serie de circunstancias que nos han penalizado mucho. Las lesiones, las actuaciones arbitrales. Pero sobre todo, la actitud de este equipo en algunos partidos que ha vuelto a dejar mucho que desear. No se puede permitir que el Barça compita en Europa de la forma tan grosera que ha competido este año. Y vuelvo a decir,
hay salvedades, hay partidos muy buenos que ha hecho el Barça, como el partido, la primera parte en Múnich, que era muy buena y que deberíamos haber marcado al menos 3 goles. Pero eso no sirve para nada. Hay que ganar, hay que meter gol. Esto es la Champions, aquí están los mejores. Y si no nos da, no nos da, como se ha reconocido. No nos da, pues no se da. Y ahora hay que achuchar, hay que ir a por la Liga, hay que ir a por la Copa del Rey, hay que ir a por la Supercopa de España. ¿Y por qué no? Luchemos por la Europa League. A ver si la Europa League nos da. O lo mismo tampoco nos da para la Europa League. Que yo creo que sí, ojo. Yo creo que sí nos da. Por eso, hoy más que nunca, pedimos desde Barça hoy unión. Yo no creo que el problema sea Xavi Hernández. No lo creo. El problema es que el equipo tiene unos automatismos ya que cuando le llega un partido de este calibre parece como que se viene abajo, como que no puede, le tiemblan las piernas. Y eso lo tiene que cambiar ya. Eso se tiene que cambiar ya. Porque somos el Barça. Somos un club grande. Y no se puede permitir estos desplantes a la afición. Hay que competir de tú a tú, sin miedos. Fuera los complejos ya, hombre. Fuera ya los complejos. Y evidentemente, todos tienen parte de culpa. El entrenador, por supuesto que la tiene. Y mucha que la tiene Xavi. Por supuesto que sí. Porque no fue capaz de motivar a los jugadores. Porque no fue capaz de cambiar nada al descanso. Seguimos igual, no, peor. ¿Y culpa tienen los futbolistas? Por supuesto que sí. ¿Se salvan algunos de ayer? Tú me dirás. Algunos lo intentaron, pelearon. Algunos. Otros ni se les vio. Ni se les vio. Cada uno ya es grandecito para asumir su responsabilidad. Y creo que los jugadores ya, repito, se han retratado ellos mismos. Xavi, toma nota. Xavi, toma nota. Te vuelvo a decir lo mismo. Sabes que hay miles de armas apuntando a tu cabeza. Hay gente que te quiere fuera del Barça ya. Tuchel, Muñeco Gallardo, Luis Enrique, no van a parar. Te quieren ver fuera del Barça. Porque sabes que tú fuiste uno de los que le dio gloria a este equipo. Y saben que tú lo puedes volver a hacer. Seguro. No temas. No tiembles, Xavi. Sé valiente como lo has sido, como te has levantado esta semana contra Villarreal y contra Athletic Club de Bilbao. Xavi, ánimo. Tú puedes. Confiamos en ti los culés. No vamos a tirar por tierra nada. Pero por favor, no más decepciones así. Somos el Barça. Y somos más que un club. Arriba culés. Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre.